3 ideas que corresponden una a cada lectura que hemos escuchado. La primera lectura: el joven Samuel no sabía que le hablaba Dios, pero él respondía: aquí estoy, Señor. Pensaba que le hablaba el sacerdote Elí. Hasta que el sacerdote le dijo: yo no te hablo, es Dios. Y entonces tú le vas a decir: habla, Señor, que tu siervo te escuche. Y así lo hizo. Debemos de ver esa gran disponibilidad que tiene Samuel para escuchar a Dios. Habla, Señor. Estoy atento a tu voz. Estar atento a la voz del Señor es escucharlo y obedecerlo. Qué hermoso es escuchar la voz de Dios. Porque muchas veces hay mucho ruido en nuestro interior. O no alcanzamos a discernir la voz de Dios porque no estamos muy acostumbrados a su voz. Y en ocasiones Dios nos habla de muchas maneras. Dios nos puede hablar en un acontecimiento, en una enfermedad, en un accidente, en un acontecimiento gozoso, en la naturaleza, en la palabra de Dios. Dios nos puede hablar, nos puede hacer oír su voz de muchas maneras, pero muchas veces estamos como sordos, como que no alcanzamos a distinguir su voz. Qué hermosa la disposición de Samuel. Habla, Señor, tu siervo te escucha. Qué hermoso es estar abiertos a Dios. Saber discernir, distinguir la voz de Dios. Hacer silencio en nuestro corazón para escuchar su voz. Escucharla y ponerle en práctica esa palabra. La segunda palabra que escuchamos ahora, la segunda idea es: glorifiquen al Señor con vuestro cuerpo. Glorifiquen al Señor con su cuerpo. Esta carta la dirige San Pablo a los cristianos de Corinto. Los cristianos de Corinto eran personas muy sensuales. Era un puerto y estaba la gente pues con muchos vicios, en especial el de la fornicación. Cuando querían ir a fornicar, decían: vamos a corintiar. Quiere decir que era un vicio muy común. Y cuando se convertían al cristianismo, San Pablo les decía: glorifiquen al Señor con su cuerpo. ¿Por qué? Porque ustedes en el bautismo se unieron a Cristo. Ustedes son miembros de Cristo. Y quiere decir que ese miembro es sagrado. Ustedes son miembros de Cristo. Cuando ustedes pecan de otro pecado, queda como fuera del cuerpo. Pero cuando cometen un pecado de fornicación, pecan con su cuerpo. ¿Qué no saben acaso que ustedes son templo de Cristo? Templo vivo de Cristo. Quiere decir que si nosotros pecamos, no estamos glorificando a Dios con nuestro cuerpo. Glorifiquen al Señor con su cuerpo. ¿Por qué? Porque somos templos vivos de Dios. De aquí que si nuestro cuerpo es como el templo donde Dios habita, tenemos que respetarlo, venerarlo. No tenemos que darlo a la fornicación, a la lujuria, a los pecados de la carne. ¿Por qué? Porque es algo sagrado. Es un miembro de Cristo mi cuerpo. Y yo no puedo poner a Cristo en el pecado. Es sagrado mi cuerpo. Quiere decir que todo aquello que desdiga del honor, de la santidad, del respeto a nuestro cuerpo, estamos ofendiendo al mismo Cristo, porque mi cuerpo es miembro de Cristo.
todos los pecados de lujuria, por ejemplo, los pecados de vicios del cuerpo. Imagínense el alcoholismo que te destruye, la droga, las modas indecentes, una moda que no está glorificando a Dios con tu cuerpo, sino al revés, que lo está denigrando, que lo está haciendo objeto de pecado. Esta es la segunda idea: glorifiquen al Señor con vuestro cuerpo. Y la tercera idea, en el Evangelio vemos como los dos discípulos que estaban con Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista señala a Jesús que va pasando y dice: es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, aquellos dos discípulos dejan a su maestro Juan y siguen a Jesús. Yo me he puesto a pensar qué fuerza de atracción tenía Jesús para que los dos discípulos dejen a su maestro y lo sigan a él. Y cuando lo van siguiendo, Jesús de seguro que escucha que lo van siguiendo y voltea y dice: ¿qué buscan? ¿Qué traen? ¿Qué se les ofrece? Y ellos preguntan: Maestro, ¿dónde vives? Vengan y vean. Lo siguieron y quedaron con él ese día. Eran como las 4 de la tarde. Me he puesto a pensar en lo que preguntan ellos: Maestro, ¿dónde vives? Esa es una pregunta que supone que quieren prolongar ese encuentro. Y me pongo a pensar, por ejemplo, cuando un muchacho ve a una muchacha que le gusta mucho, no le dice, bueno, pues muchas gracias, ¿qué horas son? No, le dice: mira qué bonito traes, qué bonito vestido traes. Va directamente: ¿dónde vives? Dame tu teléfono. ¿Por qué? Porque quiere prolongar ese encuentro. ¿Dónde vives? Ahora yo pienso que dame tu celular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quieren prolongar. Es lo que le dicen estos discípulos a Cristo: ¿dónde vives? Y Jesús les responde: vengan y vean. Jesús quiere hacerlos partícipes de dónde vive Él. Vengan y vean dónde vivo. Y ellos fueron. Y yo me pregunto: ¿dónde vive Jesús? Jesús vive en la esfera del Padre, de cara al Padre, en la voluntad del Padre. Y Jesús los invita a que vivan en ese ámbito, en esa esfera donde Él vive. Y esta impresión fue tan grande que se les quedó grabada aún la hora. Eran las 4 de la tarde. Los grandes acontecimientos entran con lujo de detalles en nuestra vida, con geografía y con horarios. Eran las 4 de la tarde. Y fue tan honda esta impresión que inmediatamente Andrés ve a su hermano y le dice: ven, hemos encontrado al Mesías, y se lo lleva a Jesús, porque quiere compartir ese gozo tan grande de estar con Jesús. ¿Qué enseñanzas podemos sacar de estas lecturas? De la primera lectura: disponibilidad. Habla, Señor. Hacer silencio y escuchar su voz. En la segunda lectura: respetar nuestro cuerpo. Glorificar a Dios con nuestro cuerpo porque es sagrado. Y en la tercera lectura: responder. ¿Tú qué buscas al seguir a Jesús? Jesús te pregunta ahora, como les preguntó a aquellos dos discípulos: ¿qué buscas? ¿Qué buscas con ser cristiano? ¿Qué buscas con venir a misa? ¿Qué buscas con creer a Jesús? ¿A qué le estás tirando? ¿Qué es lo que te motiva? Y muchas veces buscamos a Jesús no por Él, lo buscamos por interés propio. Lo buscamos porque queremos un favor.
porque tenemos una pena, un problema, o a veces por miedo, pero qué pocas veces buscamos a Jesús por amor, para agradecerle, porque queremos estar con Él. Me da la impresión que a veces hay un interés grande, pero propio, como el muchachito que solamente va al papá únicamente para pedirle cosas. Nunca va para decirle: papá, te vengo a decir gracias, cómo me amas, cómo das la vida por mí, cómo trabajas, qué gran papá eres. Papá, te vengo a dar un abrazo, a decirte que te quiero. ¿Cómo quedaría un papá, una mamá, cuando va así su hijo? Y qué triste cuando solamente viene. ¿Por qué? Porque por interés, pero no por amor. Yo creo que a veces así también nosotros seguimos a Jesús solamente por interés. Antiguamente había revistas para buscar novio, novia. Y se ponía una fotografía del novio, por ejemplo, que decía: fulano de tal, de tantos años, busca novia. Inmediatamente le respondía en la revista siguiente la interesada, o al revés, una muchacha que buscaba novio. Creo que ahora lo hacen por internet, es más rápido. Pero en aquel tiempo, un muchacho pone su foto y dice: muchacho de tantos años, 22 años, muy guapo, estaba con una tejana así en el rancho, con tractor, busca novia. A los 8 días le respondió: fulanita de tal, muy hermosa, de 18 años, interesadísima. Condición: mandar fotografía del tractor, ¿verdad? O sea que, ¿a qué le estaba tirando esta muchacha? No le estaba tirando al muchacho el interés, ella buscaba el tractor. Y yo pienso que también nosotros, muchas veces, cuando queremos seguir a Jesús, no buscamos a Jesús, buscamos el tractor, buscamos nuestro interés. O miedo: tengo miedo de que Dios me castigue, por eso vengo a misa. Tengo miedo de esto. No, como aquella poesía tan hermosa: no me mueve mi Dios para quererte, ni el cielo que me tienes prometido, ni el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme tú, Señor. Muéveme el verte en una cruz y escarnecido. Muéveme el ver tu cuerpo tan herido. Eso es lo que nos tiene que mover. El amor. Porque con amor vamos a superar todos los sacrificios, todo lo heroico que nos pide Jesús para poderlo seguir. Porque para seguir a Jesús se necesita heroísmo y amor. Los santos han seguido a Jesús por amor, y por amor han superado todas las pruebas. El amor es más fuerte que la muerte. Hoy Jesús nos pregunta, como aquellos 2 discípulos, ¿qué buscan? ¿Por qué llevas mi nombre? ¿Por qué eres cristiano? ¿Qué es lo que te mueve a venir a misa, a creer en mí? Y respondan. Y ojalá no sea el tractor, ojalá sea la gratitud, el amor. Muéveme el verte en una cruz y escarnecido. Muéveme el amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara, y aunque no hubiera infierno te temiera. Así sea.